Saber elegir las tipografías de nuestro sitio web es un dolor de cabeza, lo sé. Soy Alegría de Tu Web con Alegría y en este vídeo vamos a conseguir juntos que nuestras tipografías funcionen y nos ayuden a vender. Vamos a hablar de tipografías para nuestro proyecto en WordPress y de algunos recursos que vamos a utilizar. Para hacer ajustes en las tipografías siempre lo vamos a hacer aquí en Personalizar, en Global y Tipografías. Lo primero de todo, ¿por qué son tan importantes? Hay muchos motivos, pero te doy 4 fundamentales. Es el principal medio de comunicación que tienes en tu sitio web con tus clientes. Por supuesto, junto con los colores, los botones o llamadas a la acción y nuestras imágenes. Pero además, desde el principio te he hablado de la importancia del rendimiento en nuestra tienda online. Pues bien, las tipografías, aunque no lo creas, impactan en nuestro rendimiento. Por simplificar y para que lo entiendas, las fuentes están alojadas en nuestro servidor, es decir, en nuestro plan de hosting que hemos contratado. Ocupan espacio, que esto podría ser lo de menos, pero lo importante es que cada vez que una visita accede a nuestra web, la web tiene que hacer una llamada al servidor para cargar estas fuentes, estas tipografías. Las tipografías no están alojadas en el ordenador de nuestro cliente, están en nuestro servidor. Además, una buena legibilidad va a mejorar la experiencia del usuario. Es decir, ponérselo fácil a nuestro cliente, que sea agradable leer nuestros textos, siempre va a hacer que nuestra visita permanezca, navegue y compre. Y por último, destacaría la importancia de una buena estructura de nuestros textos para posicionarnos en Google, para que nos ayude a mejorar las posiciones en Google. Es decir, debemos ser muy conscientes desde el principio de nuestro proyecto que necesitamos una buena estructura de títulos y subtítulos, lo que se llaman H1 a H6, que no es otra cosa que ponerle etiquetas a nuestros textos para que Google pueda interpretar si es un título más importante, menos importante, su orden jerárquico, etc. Y ya sabes, un buen posicionamiento en Google igual a vender más. No quiero entrar en tecnicismos porque no es el objeto de este vídeo, pero si vas a hacer más de una web, mi recomendación es que aprendas un poquito lo básico de HTML y de CSS, que además es muy sencillo. Para eso te dejo un tutorial en la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora arriba a la derecha. Pues sentadas las bases de por qué es tan importante la tipografía en nuestra web, vamos a ver qué tenemos que hacer en WordPress y cómo hacerlo. Estamos en tipografía, hemos entrado por personalizar y ajustes globales y quiero que te familiarices primero con las opciones que tenemos aquí, que están organizadas en 3 grupos. Primero, estos preajustes, que no es otra cosa que opciones que nos da nuestra plantilla de fuentes ya combinadas para nuestro diseño. La primera fuente muestra la del encabezado y la segunda la del cuerpo. Tranquilidad, que lo voy a repetir varias veces y va a ser súper sencillo. En el segundo grupo tenemos las fuentes base, que es exactamente lo mismo de arriba. Lo de arriba son alternativas que nos dan ya hechas y aquí en fuente base es si tú tienes muy claro la fuente del cuerpo que quieres y la de los encabezados. Y en este último grupo tenemos todas las fuentes de los títulos H1 a H6 que te acabo de nombrar hace un momento. Si estás muy perdido con esto de los H1 a H6, te dejo un tutorial imprescindible sobre posicionamiento SEO en la descripción de este vídeo. Margen inferior no lo tocamos y subrayar los enlaces del contenido es muy probable que te lo encuentres activado. Por favor, desactívalo. Ya está, no hay nada más en tipografías. Entonces, vamos a desplegar aquí en fuente del cuerpo y estas son las opciones que nos deja personalizar WordPress. La tipografía, que se va a llamar familia de la fuente, se llama familia porque normalmente hay varios estilos dentro de una misma fuente. Además, podremos elegir el peso de la fuente, vamos a decir el grosor de la fuente, y esto puede confundir porque parece también peso de fuente, pero en realidad son todos los estilos de la fuente, de la familia. Lo vas a ver más en detalle en breve. Además, por supuesto, elegimos el tamaño de nuestra fuente, como ves ahí pone 16, luego te lo explico también, y vamos a tener un alto de línea y un espacio entre las letras a elegir. Y abajo podemos forzar si queremos nuestras letras todo en mayúsculas, solo la primera en mayúsculas. Pero lo que quiero que veas es, vamos a entrar en la de encabezados. Quizás no lo recuerdes, pero aquí falta el campo de tamaño de nuestra fuente. Es decir, que tenemos las mismas opciones que en el cuerpo, pero sin tamaño de la fuente. Y esto, la explicación es, esta es la fuente de los encabezados generales, pero los encabezados son todos esos que hemos comentado entre H1 y H6 y cada uno puede tener un tamaño distinto, por lo tanto se personaliza en cada H1 a H6. Como ves aquí, en el detalle de los H1 a H6 va a poner esta palabra de heredar tanto en la familia como en el peso. Luego vas a entender por qué. Y sí que nos da la opción de tamaño de la fuente. Ahora que ya sabemos lo importante que son nuestras fuentes y que ya has visto todo lo que podemos hacer en WordPress, te voy a dar algunas recomendaciones.
Para empezar, no escojas más de 2 fuentes, una para el cuerpo y otra para los encabezados. De hecho, podría ser la misma para ambos y jugaríamos con los estilos y los pesos. Pero digamos que podemos elegir 2 fuentes. Como WordPress lo tiene todo muy bien pensado, ya en sus ajustes solamente te deja personalizar una vez para el cuerpo y otra para los encabezados. Muy bien, y tú dirás, vale, ¿y de dónde saco las fuentes? Bueno, mi recomendación es que no te compliques y de Google Fonts. Recuerda que estamos hablando de fuentes web, por lo que te recomiendo evitar las personalizaciones. Por supuesto que se puede hacer, los diseñadores profesionales lo hacen, pero hay que saber un poquito más. En el caso de WordPress, o bien tendríamos que subirla a la base de datos o bien agregar un plugin. Y todo siempre a costa de sacrificar rendimiento. Así que fuera, lo evitamos. Además, la buena noticia aquí es que WordPress tiene precargadas todas las fuentes de Google. Vamos a ver un ejemplo. Estamos aquí, yo tengo los recursos preparados y vamos a entrar en Google Fonts. Y esto es un gran almacén de distintas tipografías. Hay miles. Tenemos un filtro aquí a la izquierda, bueno, para poder acotar un poquito más, cosas lógicas. No te deja elegir idioma, pero sí el tipo de caracteres, latinos en nuestro caso. Tecnología, no queremos que tengan color nuestras letras. Queremos sin serifas, sin adornito en las letras. No hagas nada, que solo te estoy mostrando un ejemplo. Número de estilos mínimo, vamos a poner 3 y así haríamos un filtro mínimo. También podemos poner en el buscador una fuente que conozcamos. Por ejemplo, voy a poner Roboto. Tenemos aquí la fuente y si yo fuera un diseñador que voy a hacer una web sin WordPress, que la voy a programar de cero, pues tengo que venir aquí y tengo que descargar las fuentes que vaya a utilizar. Voy a utilizar la Light 300, la añado, la Regular 400 Italic, la añado y esta, la Bold 700. Fíjate la de estilos que hay. Y aquí ya me aparecería un link por si quiero utilizarlo en mi código y también puedo descargar la fuente y subirla al servidor. La buenísima noticia es que con WordPress no tienes que hacer nada de esto. Ahora eres un súper experto en tipografías, pero vamos a nuestro administrador y te recuerdo que acabamos de decir que WordPress tiene todas las fuentes de Google precargadas. En los preajustes, las 2 que combina siempre van a ser de Google. Recuerda que son opciones que nos da ya hechas, que si pulsamos aquí nos va a cambiar toda la página y si no queremos preajustes nos vamos a nuestra fuente del cuerpo, desplegamos y aquí puedo buscar la misma que en Google Fonts, Roboto. No solo la saca, sino que saca todas las que pertenecen a la misma familia y lo mismo con los encabezados. Vale, vamos a seguir con las recomendaciones. Si ya estás viendo de forma repetitiva que necesitamos 2 fuentes, una para el cuerpo y otra para los encabezados, ¿cómo hacemos para asegurarnos que se complementan bien? Para esto te aseguro que hay que saber muchísimo de diseño, pero siempre podemos inspirarnos en sitios como Pinterest o te propongo esta web, fontpair.com. De nuevo, la buena noticia es que WordPress sabe que esto no es nada fácil y por eso te da opciones ya hechas, los preajustes. Una cosa importante es que estos preajustes van a variar dependiendo del tema que hayas elegido, en nuestro caso Astra, y a veces también de la plantilla, que la nuestra es Lotus Spa. Y aunque te acabo de decir que este tema no es nada fácil porque te puedes perder en la inmensidad de las opciones de tipografías que existen, las que mejor funcionan, están probadas y cumplen todos los requisitos, son repetitivas y están en la mayoría de páginas web. Estas que tienes aquí son un ejemplo. Montserrat, Roboto, Playfair Display, Merriweather, Lato, Barlow Forum, son todas tipografías que funcionan muy bien. Bien, pues vamos a ver cómo nos inspiramos para combinarlas. Esta es mi recomendación, fontpair.co. Te vas a Pairings, que es como emparejar, y con paciencia aquí hay un montón de ejemplos muy buenos. Le echas un vistazo y pongamos que nos gusta esta opción para nuestro sitio web. Aquí nos dice que la primera tipografía, la del encabezado, es Barlow Condensed y la segunda es Montserrat. Como estoy trabajando en mi proyecto de WordPress, no necesito descargarlas de ningún sitio. Voy a mi administrador y al igual que en estas fuentes emparejadas de los preajustes, vamos a añadir el encabezado, que la fuente era Barlow Condensed, la escribo en el buscador y voilà, aquí la tengo, la selecciono y lo mismo con la fuente del cuerpo, en este caso Montserrat. Ya está, ya estaría consiguiendo el efecto que he visto en la web en la que me he inspirado. Saber de tipografías es un tema muy denso, por eso he creado esta guía básica para ti, para que las trates como si fueras profesional. Un profesional siempre va a tener que trabajar buscando legibilidad, accesibilidad, usabilidad y contraste. En resumen, que se vea bien para el humano, que se vea bien para personas con visibilidad reducida y que se vea bien para los motores de búsqueda y nos puedan leer. Primer tema crítico.
5. ¿Qué tamaño le pongo al cuerpo? Recuerda que dentro de fuente del cuerpo podemos elegir el tamaño de la fuente. Pues mi recomendación es que sea 16 píxeles. ¿Y por qué? Porque es la recomendación de Google número 1 y porque es el tamaño estándar de los navegadores. Para móvil y tablet lo tienes que adaptar, pero se recomienda entre 12 píxeles y 14 píxeles. Lo siguiente, vamos a poner el peso de la fuente. Con WordPress lo tenemos muy fácil porque es nuestro siguiente selector. Mi recomendación para el peso de la fuente del cuerpo es que siempre lo dejes en normal, para que la lectura no sea pesada, que sea fácil. Debajo tenemos la variante. No lo confundas con el peso. Estos son los estilos que hemos elegido para nuestra familia Roboto. Si no ponemos nada, va a poner la general. Siguiente y muy importante para la legibilidad es el alto de línea. Con esto tienes que tener bastante cuidado. Al final te pongo un ejemplo de una mala práctica y una buena práctica. Y el último ajuste que podemos hacer es el espaciado entre las letras. Es uno de los ajustes que más me gusta y que vamos a utilizar más adelante. Y lo último que podemos hacer aquí es forzar nuestros textos a primera mayúscula y el resto minúscula, toda mayúscula, importantísimo, evita mayúsculas. Estarías como gritando todo el tiempo en el sitio web. Te acabo de súper resumir las recomendaciones de Google y ahora tendríamos que ponernos con los encabezados. Una vez elegida la fuente para todos los encabezados, podemos entrar en detalle. Es decir, en fuente de los encabezados ponemos nuestra familia como hemos hecho antes, pero ahora pulsamos en H1 a H6 por 1 y lo importante y mi recomendación. Vamos a dejar siempre heredar aquí en familia de la fuente. No te compliques, a no ser que sepas mucho de diseño. Es la única manera de mantener un equilibrio visual en nuestro sitio web. Lo que sí que podemos cambiar es el tamaño de estos títulos y subtítulos. Como no deberíamos hacerlo a ojo, lo ideal es hacerlo con medidas relativas. Es decir, teniendo seleccionado EM y no píxeles, pondríamos un ratio. Por ejemplo, en el ejemplo 1.6. Esto querría decir que el título es 1.6 más grande que el que tengamos en el navegador, en este caso los 16 píxeles. Como te puede resultar un poco difícil, te doy un truco, que sería sumar una cantidad fija de píxeles. Por ejemplo, 8 suele funcionar bien. Si mi cuerpo tiene 16 píxeles, bueno, pongo P porque es de párrafo, que es lo mismo, iría sumando 8 para un H3 y otros 8, 32 píxeles para un H2 y 40 píxeles para un H1, que solamente hay uno por página. Muy raro que yo utilice más de H3 en una tienda online. Esto se suele hacer en los blogs para hacer índices completos. Sí que podríamos llegar a utilizar H4 y H5, pero no es lo habitual. Que nada de esto te abrume porque nosotros lo vamos a tener muy fácil con el tema y la plantilla que hemos elegido. Fuera de los ajustes de personalizador de nuestro sitio web, podemos tocar nuestros textos en cada una de las páginas. Alinea siempre los textos a la izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha y es muy complicado y se hace muy pesado leerlo de otra manera. Estos son pautas generales. Luego, por supuesto, tu diseño puede pedir en un momento dado algún recurso diferenciador. No justifiques los textos. Esto en diseño gráfico, en soportes físicos puede funcionar, por supuesto, pero nunca en web. Por favor, vamos a evitarlo. Aquí tienes el ejemplo del alto de línea que te mencionaba antes. Con esto también hay que tener bastante cuidado porque podría dificultar la legibilidad, también la accesibilidad y la usabilidad, por supuesto. Y por último, mi recomendación, que parece una tontería pero no lo es, vigilar el ancho de la línea, el ancho del párrafo. No más de 60-80 caracteres cuando estamos diseñando para PC. Fíjate que la versión corta se hace un poco estresante porque tenemos que cambiar de línea muy rápidamente y la opción larga puede provocar que nos dé pereza leer tanto texto y por lo tanto abandonar. La guinda del pastel es que tenemos que tener bastante cuidado con el contraste, como en este ejemplo que estamos consiguiendo un muy buen contraste con nuestro fondo en ese crema muy clarito y nuestros textos en negro. Esto lo vamos a ver en colores en el siguiente vídeo, pero te lo muestro aquí que lo tengo preparado para que lo veas claro. Esta es la página que utilizo yo, la de Adobe, color.adobe.com, es gratuita, solo tienes que estar registrado y aquí en herramientas de accesibilidad podemos comprobar si nuestras tipografías tienen un buen contraste. Podemos y debemos asegurarnos que funciona para daltónicos y aquí en comprobador de contraste jugaríamos con el color de nuestro texto y del fondo y aquí nos daría la proporción de contraste. Si yo hago el color del
fondo más clarito, ves que voy subiendo la proporción, voy mejorando el contraste. Si entro en la rueda cromática, que vas a entender en el siguiente paso, y hago un poquito más claro aún el fondo, aún subo más mi proporción. Lo bueno de esta herramienta es que localiza el color más parecido al que tú estás proponiendo, que mejora aún más el contraste. Por ejemplo, si pulso en aplicar, es una opción que a ojo es muy similar, sin embargo, ha subido mucho la proporción de contraste, lo ha mejorado. Ahora sí, dicho todo esto, volvemos a nuestro sitio web y ahora entiendes por qué es tan importante que utilicemos una buena plantilla. Nos ahorra el trabajo de un diseñador profesional, que te aseguro que en esta parte se invierte muchísimo tiempo. Así que en nuestro caso no vamos a tocar nada, vamos a dejarlo como está. Simplemente vamos a darle un toque y ya verás qué cambio. Aquí, en el cuerpo, vamos a editar fuente del cuerpo y como ya sabes todo, aquí en espaciado de las letras vamos a poner 2. Y ya está, con este pequeño cambio hemos personalizado un poquito más nuestro diseño. Publicamos y vamos a hacer lo mismo con los colores.